Si te encuentras con un pozo en Portugal, resiste la tentación de mirar en sus profundidades. Esta torre invertida, ubicada en la enigmática ciudad de Sintra, causa escalofríos a quienes se encuentran con ella, ya que forma una espiral hacia abajo en un intimidante descenso de 27 metros hacia el subsuelo. Ciertamente no fue diseñada para recolectar agua, sin embargo, su verdadero propósito sigue siendo un secreto muy bien guardado. Con orígenes que se remontan a alrededor de 1904, este pozo podría haber estado involucrado en una misteriosa tradición de iniciación de los caballeros templarios. Los templarios se habían desvanecido de la historia casi 6 siglos antes de la construcción de este pozo, pero sus enigmáticas tradiciones fueron revividas por las generaciones posteriores. Por lo tanto, una teoría dice que los candidatos que buscaban unirse al grupo en aquel entonces debían enfrentarse a sus miedos más profundos en este pozo, mientras descendían por la escalera en espiral con los ojos vendados. Y cuando llegaban a la base de la torre invertida, se quitaban las vendas y se encontraban con esta terrorífica vista. La única salida de este oscuro laberinto era mirar hacia arriba y seguir la luz. Ahora imagínate recorriendo los estantes de una librería de segunda mano hasta que encuentras un libro con un alfabeto que nunca antes habías visto. Decides usar una aplicación de traducción de imágenes, pero no encuentras coincidencias. Intrigado, compras el libro. Luego se lo muestras a tus amigos y familiares, pero nadie reconoce ese alfabeto. Probablemente el comerciante de libros raros Wilfrid Voynich experimentó la misma frustración en 1912 cuando adquirió lo que más tarde se convertiría en el libro más enigmático del mundo. La obra se conoce hoy como el manuscrito Voynich y está escrita íntegramente en un idioma desconocido que aún nadie ha logrado descifrar. Las páginas de este códice del siglo XV están llenas de dibujos botánicos, pero no son las típicas margaritas o rosas. De hecho, no se parecen a ninguna especie de planta que conozcamos. Lo que hace las cosas aún más extrañas son las ilustraciones de constelaciones desconocidas y de mujeres nadando en baños verdes. Adentrándonos más profundamente en el reino de los textos misteriosos, emprendimos un viaje hacia las cuevas de Qumran, cerca del Mar Muerto en el Medio Oriente. En 1952, un equipo de arqueólogos se topó en el sitio con 2 rollos hechos de cobre altamente oxidado. Desenrollarlos fue un gran desafío, por lo que decidieron cortar los pergaminos en 23 partes para investigarlos. Imagínate su sorpresa al ver las palabras en hebreo como oro y plata. Pero no era una antigua factura. Era más bien un mapa del tesoro que señalaba el camino hacia más de $1 millón. Desafortunadamente, el tesoro nunca fue encontrado, no por falta de intentos, por supuesto. Verás, la búsqueda no es tan fácil como puede parecer. Parte del vocabulario del rollo de cobre es técnico y algunas ubicaciones geográficas siguen siendo un misterio. También existe una última posibilidad, que todo sea una obra de ficción, como los cuentos de piratas de los viejos tiempos. A menudo, la gente habla de la inquietante mirada de la Mona Lisa que parece seguirte sin importar a dónde vayas. Pero aquí tienes una pregunta rápida. ¿Tiene cejas? Si respondiste no, acertaste. Y su total falta de cejas le añade misterio a su mirada. La explicación más común es que los estándares de belleza eran diferentes y quizás depilarse las cejas era común cerca de 1503, pero echa un vistazo a otras pinturas italianas de esa época, como la Schiavona o Retrato de una joven. Sí, tienen cejas, así que no todo el mundo estaba de acuerdo con esta teoría, como el inventor francés Pascal Cot. Él pasó 3000 horas realizando escaneos de la pintura para profundizar en todas las capas de la obra maestra de Leonardo da Vinci. Ahora, él sostiene que la Mona Lisa una vez tuvo cejas, pero desaparecieron con el tiempo debido a las limpiezas y restauraciones. Sin embargo, algunos historiadores aún cuestionan sus hallazgos, lo que significa que el estilo de la Mona Lisa sigue siendo un misterio sin resolver. Ahora decides viajar a Río de Janeiro y todos te dicen que el pan de azúcar es algo que debes ver. Cuando divisas la montaña a lo lejos, te das cuenta de que la piedra tiene una cavidad, pero alrededor del mediodía, todo el panorama cambia. La sombra de esa cavidad toma forma de un pájaro, un ibis para ser exactos. Una leyenda de la zona vincula esta forma de ave con la antigua deidad egipcia Thoth, como si los antiguos egipcios hubieran visitado alguna vez Río de Janeiro y de alguna manera se hubieran inspirado en el fenómeno natural. Pero probablemente sea solo una gran coincidencia. Y es que el verdadero misterio, sin embargo, se encuentra en las aguas alrededor del pan de azúcar. En los 80, el arqueólogo Robert Marks recibió una pista de los lugareños sobre un tesoro oculto bajo la bahía de Guanabara.
buceó y encontró unas cuantas ánforas romanas, que son unos antiguos jarrones con 2 asas. Su descubrimiento podría proporcionar evidencia del naufragio de un barco romano que tal vez llegó a Brasil 17 siglos antes de que los portugueses pusieran un pie allí. Sin embargo, no pudo continuar con su investigación y hasta el día de hoy, la idea de la presencia romana en la costa de Brasil sigue siendo incierta. Ahora, la verdadera ubicación de la tumba de Cleopatra no es el único misterio del antiguo Egipto. Muchos secretos están grabados en las paredes de estructuras antiguas, como en el templo de Seti I. Fíjate bien en este jeroglífico y te darás cuenta de que se parece a un helicóptero moderno. Mira a la derecha y verás un grabado que parece un submarino. Extraño, ¿verdad? La explicación más razonable para esto tiene que ver con los legados de diferentes gobernantes. Cuando un nuevo faraón llegaba al poder, mandaba añadir sus propios jeroglíficos sobre los originales, pero aún es un tema de debate, ya que algunos egiptólogos creen que estos misteriosos jeroglíficos pueden representar algún tipo de tecnología antigua. Y lo mismo se aplica a las lámparas de Dendera. La imagen encontrada en el pasadizo subterráneo del templo de Hathor es motivo de considerable controversia en la historia egipcia. Algunos investigadores sugieren que la inscripción simplemente representa un sol naciente, mientras que otros lo interpretan como evidencia de algún tipo de sistema de iluminación moderno. Y en efecto se asemeja al tubo de Crookes, uno de los primeros experimentos con descargas eléctricas. Aunque no hay evidencia de que los antiguos egipcios dispusieran de electricidad al estilo moderno, algunos historiadores creen que esta teoría podría ayudar a explicar por qué muchas tumbas descubiertas no tienen residuos del uso de lámparas de aceite o velas. Se ha hablado bastante sobre las misteriosas pirámides de Egipto, pero muchas personas tienden a olvidar que ya existían otras estructuras inexplicables incluso antes. Nuestra próxima parada nos lleva a Turquía. En la cima de una colina conocida como Göbekli Tepe, cerca de la ciudad de Urfa, se esconde un antiguo secreto. Posee más de 20 recintos de piedras circulares que datan de hace más de 11.000 años. Muchos tienen pilares de piedra en forma de T, fuertemente labrados, adornados con enigmáticas figuras humanas con las manos juntas. La teoría más aceptada es que fue el primer templo del mundo, probablemente utilizado para rituales o reuniones sociales. Pero el mayor misterio radica en cómo fue construido, ya que este sitio existía antes de la domesticación de animales o el uso de herramientas de metal. Por lo tanto, la construcción debió haber sido muy difícil y desafía nuestra comprensión de la línea de tiempo histórica. Y espero que no tengas miedo de las alturas porque estamos a punto de hacer un vuelo sobre las líneas de Nazca. Probablemente ya hayas oído hablar de estos enormes y misteriosos dibujos grabados en una región árida de Perú. Tienen muchas formas diferentes, como una araña, un mono e incluso un ET de ojos saltones que probablemente sea solo un pescador. De todos modos, esta historia recibió algunos capítulos nuevos en el 2022, cuando se descubrieron 168 dibujos nuevos. Los originales solo se podían ver desde el aire, pero estos nuevos son mucho más pequeños y se pueden observar desde el suelo. Sin embargo, una cosa que tienen en común es que su propósito sigue siendo totalmente incierto. Algunos los llaman el calendario de mayor escala del mundo, mientras que otros sugieren que servían como herramienta para fines agrícolas. Por supuesto, han surgido muchas teorías en un intento de darles un significado a las líneas de Nazca, pero lo cierto es que siguen siendo uno de los misterios sin resolver más importantes de la historia.